Vamos a continuar con la última parte del tema 6, que he titulado Señalización a través de los receptores de las células B y la inhibición de la señal inducida por estos receptores. Lo que yo llamo la lógica molecular de la activación de las células B es muy similar a la de las células T y veremos que hay actores homólogos, es decir, moléculas que van a ejercer papeles similares. Obviamente hace falta primero la interacción de un antígeno con el receptor de las células B, y ya hemos dicho que necesitamos agrupar varios receptores, de manera que algunas proteínas quinasas de la familia Src se acerquen unas a otras y sean capaces de fosforilar las colas de la Ig alfa y la Ig beta, en particular las zonas ITAM de estas dos proteínas. Hay tres enzimas de la familia Src que son BLK, que está en las células B solo, FIN o LIN, que están asociadas a las colas citoplasmáticas, como digo, de Ig alfa y de Ig beta, y están asociadas a los ITAM no fosforilados. Cuando se produce la interacción con el antígeno, esto las agrupa, las activa, se fosforilan entre sí, se activan y fosforilan a los ITAM de Ig alfa y de Ig beta. Una vez que estos ITAM están fosforilados, se puede reclutar una proteína, que es una tirosina quinasa, que es la proteína SIC. Esta proteína SIC es equivalente a la ZAP70 de las células T, pero con una diferencia bastante importante, y es que SIC se activa solo por la unión a los ITAM, no hace falta que sea fosforilada por ninguna otra quinasa, cuando ZAP70 sí necesitaba la fosforilación de las quinasas Src. Ya vimos en el caso de las células T que la activación completa necesitaba de la activación de un correceptor, que era el CD28, que era activado por ligandos que se llamaban B7-1 y B7-2, que estaban expresados en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Obviamente la célula B no necesita una célula presentadora de antígenos porque puede captar el antígeno sin restricciones en la superficie de un patógeno o un antígeno soluble. Sin embargo, cuando este antígeno o el patógeno ha sido opsonizado por el complemento, un correceptor de la célula B, que está formado por tres proteínas, que son CD81, CD19 y CD21, que es CR2, es decir, el receptor del complemento 2, esta molécula puede unirse a CD3G si el antígeno ha sido opsonizado, y en este caso, esta coligación permite la fosforilación de CD19 por una proteína sarquinasa que estaría cercana al receptor que está detectando el antígeno. C19 fosforilado se va a unir a proteínas quinasas de la familia Src y también a la PI3 quinasa, que va a fosforilar al inositol bisfosfato. Va también a fosforilar estas sarquinasas a los ITAMs, y la PI3 quinasa pues va a iniciar estos eventos de señalización mediante el reclutamiento de otras quinasas que están aquí abajo, como pueden ser la PDK1, que va a fosforilar a la AKT y va a actuar sobre el metabolismo, la BTK, que es una proteína que va a actuar sobre la fosfolipasa C-gamma en el caso de las células B y va a activar a esta fosfolipasa C-gamma, que va a generar los mismos segundos mensajeros, y de nuevo PIP3 puede reclutar a BAB, que va a actuar junto con otras proteínas en la modificación del citoesqueleto. Y de nuevo tenemos estos módulos de actuación parecidos a los que teníamos en el caso de las células T. Bueno, esta figura resume los eventos moleculares que tienen lugar en la activación de las células B, que también pone en marcha tres rutas de señalización, que están desencadenadas por la activación de la fosfolipasa C-gamma, la cual es reclutada a la membrana por mecanismos similares aunque no sean idénticos, y es activada por enzimas similares aunque no sean idénticos, pero una vez que esta enzima es activada, pues obviamente va a romper, a hidrolizar el fosfatidilinositol bisfosfato para dar lugar a diacilglicerol y a inositol trisfosfato.
el inositol trifosfato va a aumentar el calcio y el diacilglicerol junto con el calcio van a activar a la proteína quinasa C, que va a activar al factor de transcripción NF-κB. El calcio va a, de nuevo, activar a la calcineurina va a activar al factor NF-AT, que va a viajar al núcleo también. Y las proteínas G pequeñas van a ser también activadas por el diacilglicerol, porque este va a reclutar a factores de intercambio de guanina. Una vez activada RAS, que es esta proteína G pequeña, se va a activar la cascada de las MAP quinasas, que va a conducir a la producción de FOS, y si hay otras quinasas también, la quinasa YUN, como hemos visto antes, entre las dos van a activar al factor de transcripción AP1. Los tres factores de transcripción van de nuevo a colaborar para dar lugar a la transcripción de genes que van a participar en la proliferación celular y en la diferenciación celular. Como ya he mencionado en otras ocasiones, es fundamental que una vez activada toda la transducción de señales pueda ser frenada, de alguna manera regulada negativamente. En esta regulación negativa intervienen receptores también que contienen no regiones ITAM, sino regiones ITIM, regiones que se llaman Immunotyrosine Inhibitory Motifs. Bueno, pues la A es de activación, la I es de inhibición, un ITAM activa, un ITIM inhibe. Estos ITIM son también fosforilados en tirosina cuando se produce la estimulación de estos receptores. Lo que pasa es que en lugar de reclutar a la membrana a proteínas quinasa, lo que hacen es reclutar a proteínas fosfatasa. Y son capaces, estas proteínas fosfatasa, de eliminar las tirosinas de los ITAM o del PIP3 y lo convierten de nuevo en PIP2. Entonces, estas desfosforilaciones me frenan completamente todos los mecanismos de activación de la transducción de señales. Eso es una cosa curiosa o interesante ver que efectivamente estos mecanismos de frenada tienen que ser posteriores a los mecanismos de activación. Y podría ser necesario, por ejemplo, que estos ITIM fueran pues más fosforilados o fueran fosforilados más tarde. Es decir, de alguna manera las enzimas que fosforilan los ITAM posiblemente tengan una mayor actividad o prefieran de alguna manera primero actuar sobre los ITAM y solo cuando hay una cantidad de enzimas suficientes pueden entonces fosforilar los ITIM. Cuando los ITIM son fosforilados, que sería más tarde por esta razón, podrían entonces reclutar a las fosfatasas que van a ser las que me van a frenar la cascada de señalización y me van a dejar de nuevo a la célula en un estado basal. Para terminar con este tema, vamos a visualizar 4 películas de la serie Immune Wars, por supuesto. Las 3 primeras nos van a ilustrar fenómenos de señalización, la primera por citocinas, la segunda por quimiocinas y la tercera la inducción de la apoptosis. Estos mecanismos de señalización no los hemos visto en la presentación y estas películas, por tanto, van a ser un resumen interesante de estos mecanismos. Espero que os resulten informativas. Y la última película es una película real de lo que le sucede a las células una vez que la apoptosis ha sido inducida por la señalización que hemos visto en la tercera película. Es una película bastante interesante y yo creo que impresionante, y yo creo que es un buen colofón para terminar este tema de la transducción de señales. Cytokine receptors typically consist of 2 chains, each having an extracellular cytokine binding domain and an intracytoplasmic domain which binds a member of a family of protein tyrosine kinases called Janus kinases, or JAKs. In the absence of the cytokine, the 2 chains do not remain associated. Cytokine binding to the receptor stabilizes the heterodimer and brings together the JAKs that are bound to the cytoplasmic portions of each chain. The JAK kinases are then able to phosphorylate the cytoplasmic tails of the cytokine receptors.
Signal transduction and transcription, or STAT molecules, bind to the phosphorylated cytokine receptor chains and are themselves phosphorylated by the JAKs. The addition of a phosphate to the STATs enables them to dimerize, and in this form migrate into the nucleus, where they can directly activate gene transcription. Chemokine receptors are members of a very large family of receptors, all having 7 transmembrane spanning regions. Each of these large family of receptors signals in the same way, by activating large GTP binding proteins, otherwise known as large G proteins. Each G protein is a trimeric molecule containing alpha, beta, and gamma subunits, bound to the cell membrane via a covalently attached fatty acid. The G protein contains a bound guanine nucleotide. In the inactive state, the G protein trimer has a bound molecule of GDP. Chemokine binding to the receptor triggers the association of the G protein with the receptor and the exchange of the bound GDP for GTP. In the GTP-associated form, the G protein is active and dissociates into 2 subunits, the alpha subunit and a beta-gamma dimer. Each of these can function independently as a second messenger, activating other intracellular molecules and signaling pathways. When the alpha chain activates its ligands, the bound GTP is hydrolyzed to GDP. The now inactive G-alpha subunit reassembles with the G-beta-gamma subunits, recreating the inactive G protein. Apoptosis of T cells, as well as other cells, can be activated through a cell surface receptor called FAS. FAS is a member of the tumor necrosis factor receptor, or TNF receptor family, and binds to a TNF family member, FAS ligand, expressed on the surface of other cells, usually activated T cells. FAS ligand, like other TNF family members, is a trimer, and when the FAS receptor binds the trimeric ligand, 3 receptor chains are brought together to form another trimer. Bringing together the intracellular domains of FAS, which contain adapter molecules called death domains, allows them to bind other intracellular death domain-containing proteins, such as FADD. FADD acts as an adapter, linking FAS to caspase 8, a member of intracellular proteases called caspases, so called because they cleave at the C-terminal side of aspartic acid residues. Caspase 8 binds initially as an inactive precursor, but once bound procaspase molecules are able to activate each other by cleavage, and then by a second cleavage, to release the protease domain from the complex of proteins assembled around the FAS receptor. The caspase 8 proteolytic domains activate other procaspases, which can in turn activate other procaspases in a proteolytic cascade. At the end of the cascade is an important effector caspase called caspase 3, which cleaves a protein known as ICAD, the inhibitor of the caspase-activated DNase. By cleaving ICAD, caspase 3 releases the active DNase, which is then able to migrate to the nucleus. In the nucleus, the caspase-activated DNase degrades chromatin, cutting the DNA into small pieces, and thus ultimately killing the cell. Apoptosis, a form of programmed cell death, has been induced in these cultured cells. Cell death is characterized by blebbing of the plasma membrane and fragmentation of the nuclei. Suddenly, cells weaken attachment to the substratum that they have been growing on and shrivel up without lysing. In the following movies, we observe the process at higher magnification.
The mechanism of apoptosis involves many tightly controlled steps, 3 of which are demonstrated here by different visualization techniques. One initial event is the sudden release of cytochrome C from mitochondria into the cytosol. This event has been visualized here using fluorescently labeled cytochrome C. Initially, the greenish-yellow staining is restricted to a reticular pattern, which then suddenly disperses as the mitochondria release their content proteins into the cytosol. At a later step, the lipid asymmetry of the plasma membrane breaks down. In normal cells, phosphatidylserine is found only on the cytosolic face of the plasma membrane. But when cells undergo apoptosis, it becomes exposed on the outside of the cell. This event has been visualized here by adding a red fluorescent protein to the media, which specifically binds phosphatidylserine head groups as they become exposed. In an intact organism, exposure of phosphatidylserine on the cell surface labels the dead cell and its remnants so that they are rapidly consumed by other cells such as macrophages. Finally, although apoptosing cells don't lyse, their plasma membranes do become permeable to small molecules. This event has been visualized here by adding a dye to the media that fluoresces blue when it can enter cells and bind to DNA. All 3 of these events can be observed in the same group of cells. Y nada más, con esto damos por terminado el tema 6. Os espero en el siguiente tema.